Se acabó. Se les acabó la excusa. Durante días hubo ruido, versiones, presiones para tocarle el horario al partido del domingo, y esta mañana quedó claro de una vez por todas: no van a poder. El México contra Inglaterra se queda donde tiene que estar, en su hora, en su casa, en el Coloso. Y aunque suene a un simple detalle de calendario, agárrate, porque significa algo que le va a quitar el sueño al favorito. Significa que Inglaterra ya no tiene por dónde escaparse. Va a tener que bajar a jugar al Azteca tal cual es, sin trucos, sin comodidades, en las condiciones que pone México. En un momento te voy a explicar exactamente por qué esto los tiene tan nerviosos y por qué la prensa mexicana está explotando de orgullo desde temprano. Pero antes, quédate, porque hay un dato, uno solo, que convierte este estadio en la pesadilla más grande a la que puede entrar un favorito. Así que no te muevas hasta el final, porque si te sales antes no vas a entender por qué los que llegaron a México creyéndose los dueños del fútbol, hoy amanecieron mirando el reloj, mirando el mapa y dándose cuenta de que se metieron ellos solitos a la boca del lobo. Vamos por partes, porque hay que entender de dónde viene todo esto. En cuanto se confirmó el cruce, en cuanto el mundo entendió que el domingo tocaba México contra Inglaterra en el Azteca, del otro lado del charco empezó el ruidito de siempre, ese que ya conocemos, que si la hora no era la ideal, que si convenía moverlo un poquito para acá, otro poquito para allá, siempre con argumentos que sonaban muy técnicos, muy razonables, muy de es por el bien del espectáculo. Pero cualquiera que ha visto esta película sabe leer entre líneas, porque cuando un favorito empieza, antes de jugar, a buscarle el pero al horario, al estadio, al clima, a la cancha, no está pensando en el espectáculo. Está buscando, con toda la elegancia del mundo, quitarle a México lo único que de verdad les da miedo: su casa, su altura, su hora y su gente. Y ahí está el villano de esta historia. No es un jugador, no es un árbitro, es la excusa. Es esa costumbre del que siempre llega dando por hecho que el mundo se va a acomodar a él. El que quiere ganar, sí, pero primero quiere que le muevan las sillas, le bajen la altura y le apaguen el ruido. Guárdate esa imagen, el favorito buscándole ventaja al calendario antes de pisar la cancha. Guárdatela bien, porque en un momento te voy a mostrar por qué. Aunque les hubieran movido el horario, igual iban a tener que enfrentarse a algo que ningún reloj del mundo puede cambiar. Y aquí es donde la historia se voltea. Y por eso la prensa mexicana anda de fiesta desde la madrugada. Porque al final, con todo el ruido y todas las versiones, no pudieron. El partido se queda firme en su horario el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, el viejo Coloso. Léelo otra vez, despacio, porque es más grande de lo que parece. No lo movieron, no lo sacaron del Azteca, no le tocaron la hora. Todo se queda exactamente donde México quería que estuviera, en su templo, en su tierra, con su gente adentro. La cancha la pone México, y eso ya nadie lo cambia. Y por eso, aunque parezca un detalle chiquito, en realidad es la primera victoria del fin de semana, porque en estos partidos la mitad de la batalla se gana en dónde y a qué hora se juega, y esa mitad, la de las condiciones, la ganó México sin siquiera haber pateado un solo balón. Fíjate en el mensaje que manda eso al mundo. México ya no pide permiso. México ya no acepta que le muevan las cosas para que el de enfrente esté cómodo. Esta vez le tocó al de enfrente venir, agachar la cabeza y jugar donde y cuándo decidió el anfitrión. Y esa, créeme, no es una batalla menor. Pero ahora viene lo bueno, porque una cosa es que no les movieran el horario y otra muy distinta es entender a qué están obligados a entrar por no haberlo movido. Y cuando lo entiendas, vas a saber por qué los ingleses hoy tienen esa cara. Presta muchísima atención, porque esto es lo que Inglaterra tiene enfrente, y no hay reloj ni horario que lo arregle. El Estadio Azteca está a 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240. Ese aire delgado, para el que no está hecho, es un enemigo invisible. Pero la altura es apenas el principio. Escucha este número, porque es de los que erizan la piel. En 89 partidos oficiales jugados en el Azteca, México solo ha perdido 2 veces. 2 en toda la historia del estadio. Esta no es una cancha, es una fortaleza. Y todavía hay más. Y esto es lo que de verdad debería quitarle el sueño al favorito. En un mundial, dentro del Azteca, ninguna selección del planeta ha logrado ganarle a México. Ninguna. En 10 intentos, los mejores del mundo vinieron, lo intentaron y todos se fueron sin la victoria. Ponlo todo junto en una sola foto. Altura que ahoga,
89 partidos, 2 derrotas. 10 selecciones mundialistas vinieron a ganar y ninguna pudo. Ese es el lugar al que Inglaterra tiene que bajar el domingo. No a un estadio bonito, a la boca del lobo, con la puerta cerrada detrás. Por eso te digo que el horario era lo de menos. Aunque se lo hubieran movido, el problema de fondo seguía intacto. Para pasar, tienen que ganar donde casi nadie gana, respirando un aire que no es el suyo, con un país entero encima. Y eso ni la FIFA ni nadie se lo iba a quitar. Y a esa fortaleza súmale lo que no aparece en ninguna estadística, pero que se siente en el estómago apenas pisas el estadio: la gente. Porque al quedarse el partido en su horario y en su casa, México se garantizó que el Azteca va a estar como tiene que estar, lleno, rugiendo, de verde. Seguro ya lo sentiste en la calle esta semana. El país entero acomodando su domingo alrededor de este partido. Familias enteras decidiendo dónde verlo. El Zócalo, aquí a unos kilómetros del Coloso, convertido en el fanfest más concurrido de las 16 ciudades, sede de todo el Mundial. El más grande, por encima de cualquier ciudad de Estados Unidos o de Canadá. Imagínate lo que es para un equipo de fuera bajar a esa cancha, en esa altura, a esa hora, y encontrarse 90,000 gargantas gritándole en la cara desde el primer minuto. Y afuera, en cada plaza del país, millones más rugiendo al mismo tiempo. Eso no se entrena, eso no se compra, eso te aplasta. Y por eso le surgía moverlo, porque cambiarle la hora, sacarlo de contexto, era una manera elegante de bajarle el volumen a todo esto, de quitarle a México su 12º jugador. Y no pudieron. El domingo, el Coloso va a estar completo, en su punto, a su hora, con toda su furia encendida. Pero todavía falta la pieza que amarra esta historia. Porque hasta aquí te conté por qué el Azteca da miedo. Falta contarte por qué, para Inglaterra en particular, este estadio no es solo difícil, es literalmente el escenario de su peor pesadilla. Y esa parte se me pone la piel chinita de contarla. Déjame llevarte 40 años atrás. Porque para entender lo que va a sentir Inglaterra el domingo, hay que recordar lo que pasó la última vez que pisó esta misma cancha. Fue en 1986, en los cuartos de final de aquel mundial, aquí en el Azteca. Ese día, en este mismo pasto, un hombre firmó los 2 goles más famosos de la historia del fútbol, en cuestión de minutos. Primero, con la mano, ese que el mundo entero bautizó como la mano de Dios. Y minutos después, el otro, se llevó a media selección rival en una carrera de locos y marcó lo que hasta hoy se conoce como el gol del siglo. Y ahora te hago la pregunta que lo cambia todo. ¿Sabes contra quién hizo Diego Armando Maradona esos 2 golazos inmortales aquí en el Azteca, en el 86? Contra Inglaterra. Sí, contra ellos. En esta misma cancha en la que se los tragó vivos y los mandó de regreso a casa. Para Inglaterra, este estadio no es un estadio cualquiera, es la escena del crimen. Es el lugar donde vivieron la eliminación más dolorosa y humillante de su historia mundialista. El sitio del que llevan 40 años sin poder regresar hasta ahora. Y la vida, que a veces escribe como una novela, los hace volver justo aquí. Al mismo pasto, al mismo Coloso. En su horario, el que no pudieron mover. 40 años después, Inglaterra regresa al escenario de su peor pesadilla, obligada a jugar en el único lugar del mundo donde su historia sangra. Ese es el fantasma que los persigue. No se lo inventó nadie. Está grabado en la historia de este deporte, en este mismo estadio, con nombre y fecha. Y el domingo, quieran o no, van a tener que mirarlo de frente. Aquí, donde todo pasó. Y aquí es donde, junto a todas las piezas, porque cuando las veas alineadas, vas a entender por qué el horario confirmado es mucho más que un dato de calendario. Aguántame tantito, que esta suma es la que le está quitando el sueño al favorito. Y la que tiene a todo un país con el pecho inflado. Súmalo todo. Despacio. 1. El partido se queda en su horario, en su casa. No lo pudieron mover. 2. Eso obliga a Inglaterra a jugar a 2.240 metros de altura, en la cancha donde México casi nunca pierde, donde nadie ha ganado un mundial en 10 intentos. 3. Con el Azteca lleno a reventar y el país entero rugiendo, sin el volumen bajado, sin la hora cambiada. Y 4. El remate de novela. Ese templo es exactamente el lugar donde Maradona los humilló hace 40 años. El escenario de su peor pesadilla, al que regresan sin escapatoria. Ahora dime tú, con todo eso en contra, ¿todavía te extraña que del otro lado hayan intentado, con tanta insistencia, moverle la hora al partido?
Claro que no. Cualquiera, en su lugar, habría querido salir corriendo de aquí. El problema es que esta vez no los dejaron. Y ojo, que no estoy diciendo que México ya ganó. El partido se juega el domingo y en la cancha puede pasar de todo, faltaría más. Lo que te estoy diciendo es que la batalla de las condiciones, la del dónde, la del cuándo y la del con quién de testigo, esa ya se jugó y la ganó México, completa. Porque una cosa es enfrentar a México y otra muy distinta es enfrentar a México en el Azteca, en la altura, a su hora, con 90,000 personas encima y con el fantasma de Maradona flotando sobre la cancha. Lo primero es un partido de fútbol. Lo segundo es bajar voluntariamente al infierno. Y por eso hoy la prensa mexicana no cabe de orgullo. No por arrogancia, sino por lo que significa. Durante años nos enseñaron a agachar la cabeza, a mover nuestras cosas para que el de afuera estuviera cómodo, a pedir permiso hasta en nuestra propia casa. Y esta vez, no. Esta vez no nos movimos. Esta vez le tocó al favorito venir, adaptarse, tragarse la altura, aguantar el ruido y jugar donde y cuando decidimos nosotros. Y eso, más allá del resultado del domingo, ya es una manera distinta de pararse frente al mundo, con la frente en alto, en nuestra hora, en nuestra tierra. Porque el fútbol, cuando se juega en casa, es mucho más que un juego. Es un país entero diciéndole al mundo, aquí mando yo, aquí las reglas las pongo yo. Y si me quieres ganar, vas a tener que venir a hacerlo a mi cancha, en mi aire, con mi gente gritándote en la cara, sin excusas y sin descuento. Que sigan buscándole el pero al horario, que sigan diciendo que la altura no es justa, que el ruido incomoda, que la cancha da ventaja. Claro que da ventaja, se llama jugar en casa, y es sagrada, y es nuestra, y esta vez, por más que quisieron, no nos la pudieron quitar. Así que el escenario ya está puesto, y quedó puesto a la mexicana. El domingo 5 de julio, a las 6 de la tarde, tiempo del centro, en el Coloso de Santa Úrsula, México recibe a Inglaterra, en su horario, el que no pudieron mover, en la Boca del Lobo, con la puerta cerrada. Del otro lado, un favorito que llegó buscándole ventajas al calendario y hoy amanece mirando el reloj sin poder cambiarlo. Obligado a bajar a la altura, al ruido, al templo donde casi nadie gana y donde hace 40 años vivió su peor pesadilla. La historia, a veces, cierra los círculos demasiado bien. Pase lo que pase el domingo en la cancha, y en la cancha puede pasar de todo. Hay algo que ya nadie les quita a los mexicanos, la certeza de que esta vez no agacharon la cabeza, de que jugaron en su hora, en su casa, en sus términos, y de que el favorito tuvo que venir a la Boca del Lobo, sin excusas, porque se puede tener el nombre más grande, la prensa más ruidosa, y todos los pronósticos a favor, y aún así amanecer un domingo dándote cuenta de que tienes que bajar a jugar donde manda otro, en su aire, a su hora, con su fantasma, esperándote en la cancha. Esta vez, las reglas tienen acento mexicano, así que ya lo sabes, este domingo 5 de julio, a las 6 de la tarde, tiempo del centro, México recibe a Inglaterra en el Estadio Azteca, en el horario que no pudieron mover, gratis, por televisión abierta. Es el último partido del Mundial en suelo mexicano, no te lo puedes perder. Y dime tú, aquí abajo en los comentarios, ¿tú crees que Inglaterra aguante la Boca del Lobo, la altura, el ruido y el fantasma del 86? ¿O el Azteca los vuelve a tragar como en aquella tarde de Maradona? Déjame tu pronóstico, que aquí tu voz es la que manda. Y si te llena de orgullo que esta vez México no haya agachado la cabeza, que el partido se juegue en nuestra hora y en nuestra casa, revienta ese botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque yo te voy a contar todo. Antes, durante y después del último rugido del Coloso. El escenario ya está puesto y quedó puesto a nuestra manera. El domingo, el Azteca abre sus puertas para recibir al favorito en la Boca del Lobo y aquí, en este canal, vamos a vivirlo juntos, del principio al final. Nos vemos en el próximo. Arriba México y arriba el Azteca.